votas por Proyecto Dignidad, vas a votar por un grupo de personas cristianos. Hay cristianos y hay gente que no son cristianos. O sea, Proyecto Dignidad no es un requisito ser cristiano para ser parte del Proyecto Dignidad. Tú analizas cuál ha sido la función del PNP en promover la estadidad, pues básicamente lo que ha hecho es alejarla. ¿Por qué nosotros los jóvenes le debemos dar nuestro voto de confianza a Javier Jiménez? El valor de la vida tú no lo puedes determinar por su etapa de desarrollo. Nosotros somos un gente continuo. Desde que comienzan esos 23 cromosomas de papá y los de mamá se unen, ahí empieza una vida diferente. ¿Usted que es CPA, usted piensa que le lleva algún tipo de ventaja a sus contrincantes en cuestión de administración? Claro, ninguno ha administrado nada. Saludos corillos, bienvenidos a esta nueva edición de Las Voces del Cambio. Mi nombre es Fabiola Santaella y hoy me encuentro con un grupo de jóvenes a los cuales ya ustedes conocen. Tenemos a Víctor. Pues dímelo corillo, estamos activos. Tenemos con nosotros también a Raliant. La que hay, corillo. A Reinaldo. Aquero, ahí. Y además de eso nos acompaña un súper invitado. Estamos más que emocionados de tenerlo aquí con nosotros. Le damos la bienvenida a Javier Jiménez. ¡Eso! Hoy comenzamos una serie de conversatorios con los candidatos a la gobernación y el primero que dijo que sí y no titubeó, y aquí está con nosotros. Así que bienvenido. Gracias Fabiola, y a todos ustedes, y gracias a los que nos ven a través de estos medios. Pues para mí de mucha alegría que haya un espacio de jóvenes que se preocupan por todo lo que está ocurriendo en el país, y no solamente eso, sino que son comunicadores. Y entre los grupos de jóvenes, pues qué mejor que comunicarse sobre los diferentes problemas, traer a diferentes invitados, compartir con esos invitados sus diferentes visiones sobre diferentes aspectos del pueblo de Puerto Rico. Y yo cuando lo vi, que me invitaron, ¿verdad? Siempre pues preguntan de quién es. Cuando vi que eran de jóvenes, yo de verdad que me impactó bien positivamente. Así que a la producción y a todos ustedes que están aquí, de verdad que los quiero felicitar. Gracias. Así que comenzamos. Reinaldo, ¿cuál es tu primera pregunta? Pues dale, mira, algo súper importante que tienen que tener claro todos los candidatos a la gobernación, que yo sé que usted tiene súper claro. La administración pública últimamente nos está fallando. Y también es cierto que pues el gobierno debe trabajar para el pueblo, ¿verdad? No para un interés político partidista. Entonces, ¿cómo usted llevaría a cabo la despolitización de la administración pública, verdad, en donde se supone que esté? Mira, lo voy a hacer como lo hice en San Sebastián. Nosotros en San Sebastián, cuando comenzamos como alcalde, hace casi 20 años, casi más algunos de la edad de ustedes, de Fabiola por lo menos. Cuando comenzamos allí, una de las cosas que nosotros establecimos, una política pública de despolitizar. ¿Y cómo se hace eso? Lo primero que tú tienes que hacer es que para seleccionar empleados no puedes utilizar el aspecto político partidista para poder escogerlo. Eso es número uno. Número dos, cuando tú vas a dar aumentos de sueldo o vas a dar alguna bonificación, tiene que ser por evaluaciones que se hagan. Nosotros comenzamos con eso. Por ejemplo, el proceso de reclutamiento, yo lo delegué completamente al departamento de personal. Y cuando hay una posición para cualquier área en el municipio, pues el departamento de personal es el que se encarga de evaluar a esas personas que van a entrar al servicio público, que tengan dos aspectos que son fundamentales. Número uno, la preparación para hacer ese trabajo. Y lo segundo, la aptitud que tiene que tener hacia el servicio público y la empatía que pueda demostrar en esa entrevista ese funcionario. ¿Y por qué la empatía? Porque el servidor público, ese funcionario, ese empleado que va a estar atendiendo de día a día diferentes situaciones de diferentes personas. Y para tú poder atender esas situaciones y poder buscar alternativas a las personas que se acercan a las diferentes agencias del gobierno, pues tú tienes que ser empático, ¿verdad? Y ponerte en los zapatos de ese ser humano. Y eso ha hecho que nosotros en San Sebastián, por ejemplo, ya en 20 años que llevo yo de alcalde, nosotros tenemos un equipo de trabajo extraordinario. Y tú puedes ver que le pueden preguntar, si se le pregunta de qué partido es o qué no es, no se le pregunta, sino es que se busca las mejores alternativas que tengamos nosotros como municipio. Y te voy a dar un ejemplo. Nosotros cuando entramos en el 2004 había una
persona que era bien activa en la campaña del que corrió en contra mía, que era miembro del Partido Popular. Y ella era la que le coordinaba debates, y cuando yo iba a los debates y a las reuniones estaba ella en esa con el otro candidato, ¿verdad?, representándolo, y muy activa. Y cuando en un momento dado, creo que fue el primer cuatrienio mío, necesitamos un auditor interno, yo me recordé que ella trabajaba en la oficina de auditoría del Contralor de Puerto Rico. Y una de las cosas que yo evalué, porque esa era una posición de confianza, era si tenía la capacidad, la tenía. Tenía la experiencia, la tenía. Tenía la aptitud en el trabajo, pues sí la tenía, porque sé que trabajaba muy bien. Y cuando la llamé para reclutarla, lo primero me dijo: alcalde, pero es que yo soy popular. Y yo dije, pues cualquiera, tú sé lo que tú quieras, lo importante es que me haga el trabajo, un buen trabajo de excelencia. Y lleva conmigo desde esa época hasta el presente. Así que una de las cosas que tenemos que hacer nosotros en el país es despolitizar, y que cada ser humano piense pues como piense, y nosotros respetamos ese pensamiento. Y en la diferencia, Reinaldo, es donde más nosotros podemos buscar cómo solucionar los problemas. Muchas veces, si tú te reúnes solamente con personas que piensen igual, no va a haber otros puntos de vista. Y es importante, ustedes que están comenzando, que cuando ustedes vean a alguien que piense diferente, siéntense, hablen, dialoguen, a ver cuál es la diferencia. Y eso lo va a fortalecer mucho más y le va a dar otra visión de las cosas. Okay. Pues siguiendo la línea de esa misma pregunta, ¿verdad?, que era algo que especial para mí. Yo fui presidente del Consejo General de Estudiantes de UPR Bayamón, y la UPR para mí pues es súper especial. Es la universidad que yo entiendo que es del pueblo y debería ser. Estoy súper en contra de que el crédito esté en $157. Entiendo que debe ser menos, entiendo que debe ser una universidad accesible para cada uno. Pero la verdad es que nuestra universidad está en decadencia en cierto aspecto. Y a la luz de todos estos problemas, pues sale esta nueva iniciativa que es la reforma universitaria, que se elevó esta última vez como el PC 1314, proyecto de la Cámara 1314, que quedó engavetado. Ya se había colgado anteriormente con el PS 172. Sin embargo, lo que iba esa reforma era precisamente hasta cierto punto despolitizar lo que es la administración de la universidad. Para los que no saben sobre la administración de la universidad, el cuerpo gubernamental de la universidad, el más poderoso, es la Junta de Gobierno, que se compone de 10 miembros electos directamente por el gobernador, 2 representantes estudiantiles y 2 representantes claustrales, o sea, profesores en el sistema. Debajo de la Junta de Gobierno está el presidente, que es escogido por la Junta de Gobierno, y la Junta Universitaria, que tiene representación de los rectores, de los profesores, los claustrales, y del estudiantado. Y debajo de eso está el Senado Académico y la Junta Administrativa, que es a nivel de recinto. ¿Qué ocurre? La Junta de Gobierno te nombra el presidente, los rectores. Y los rectores, pues, pasa entonces los decanos, que son los que escogen los directores de departamento. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Si ves una línea recta hacia la gobernación, no de la universidad, sino de la gobernación del país. Lo que una de las cosas que la reforma pues proponía era crear, en vez de tener una junta de gobierno, tener un consejo universitario, o sea, 13 miembros, 3 estudiantiles, 3 claustrales, 7 escogidos por el gobernador, pero nominados anteriormente por la Junta Universitaria. O sea, la Junta Universitaria propone esta lista de nominados, y de ahí el gobernador saca sus 7 representantes, porque obviamente el gobernador, esto es una universidad pública, el gobernador tiene que tener representación allí y se le tiene que dar la libertad de escoger. Sin embargo, tampoco puede tener el poder unilateral de controlar la universidad. ¿Qué ocurre? Muchos problemas que atacan a nosotros los estudiantes, porque lo estoy viviendo, es que hay una lucha siempre para entrar en un curso. Muchos estudiantes no encuentran curso y se atrasan. Estudiantes deciden irse por eso. Ya el decir que la universidad barata sigue siendo la más barata, pero son $157 el crédito. La Intel ya está en 200. Así que en el aspecto económico, pues cada vez estamos perdiendo ventaja. Nuestros profesores no obtienen la permanencia, y como no obtienen la permanencia, no pueden ser no pueden ser electos como representantes al Senado Académico. Entonces se crea un círculo vicioso, porque las plazas se congelan, los cursos no aparecen, los estudiantes se frustran, se van, y cuando eso no ocurre, los mismos profesores son los que se van porque no obtienen su permanencia. ¿Y tu pregunta es cuál, Entonces, Reinaldo? mi pregunta es, ¿usted estaría dispuesto a apoyar una reforma universitaria
para poder, ¿verdad?, democratizar los procesos de la universidad, claro, siempre sujetándose de que existe un gobierno y un Senado y que pues te cae dentro de las leyes del Senado. Pero sí necesita una reforma universitaria, la ley universitaria. Mira, más allá de la elección de quién va a ser presidente de la universidad, etcétera, una de las cosas que necesita la Universidad de Puerto Rico es actualizarse en lo que está pasando socialmente en Puerto Rico. Y la realidad es que año tras año son menos la cantidad de jóvenes que tenemos nosotros en nuestra isla disponible para entrar en diferentes universidades. Para que tengan una idea, en el año 2000, en las escuelas públicas, había alrededor un poco más de 600,000 estudiantes. Hoy día, el último informe que dio la secretaria no hace mucho cuando comenzó el curso escolar, estaban en 227,000. Wow. Y la proyección es que siga disminuyendo. Tenemos una proyección que nuestra población para el año 2030 sea menor de 3 millones de habitantes, que cuando lo comparamos con el año 2000 eran 3.8 millones, con el agravante de que para el 2030 la población va a ser como de un 35% de personas mayores de 60 años. ¿Y qué te digo con todo esto, Reinaldo? Es que nosotros como sociedad nos tenemos que actualizar a las realidades que tenemos. Si la Universidad de Puerto Rico tiene X cantidad de recintos, tiene X cantidad de cursos que ofrece, y tiene un costo de operación para poder seguir manteniendo toda esa estructura, y no hay recursos adicionales, pues entonces, ¿qué está haciendo? Empieza a aumentar matrículas. Cuando empieza a aumentar matrículas, hace que jóvenes que puedan estudiar, pues no tengan la capacidad para poder ir a estudiar a la universidad. Y todo esto porque la universidad tiene que atemperarse a los recursos económicos que tenemos, ¿verdad? Una de las alternativas que nosotros hemos estado analizando, que nuestras universidades puedan ser unos centros de estudios que puedan atraer a personas, estudiantes de otros países, ¿verdad?, latinoamericanos. Nosotros tenemos, yo digo, una ventaja que muchos países no tienen. Nosotros tenemos acceso al mercado más grande de todo el planeta, que es el mercado de Estados Unidos, y tenemos nuestra idiosincrasia y características latinoamericanas, incluyendo nuestro idioma. Entonces, nosotros podemos desarrollar una serie de estrategias para que jóvenes de otros países vengan a Puerto Rico. ¿Y para qué eso? Para que todos esos espacios que tenemos disponibles en las universidades puedan llenarse con estos jóvenes aportan y el costo de crédito pueda disminuir, y adicionalmente crear una actividad económica en Puerto Rico de hospedaje, comida, etcétera. Igualmente nosotros tenemos que crear un ambiente adecuado para que toda esa población que ha migrado hacia el norte comienza a venir. Pero la única forma que esa población puede comenzar a venir, y ustedes como jóvenes lo pueden interiorizar, es que hayan las oportunidades para quedarse trabajando y vivir en Puerto Rico y que tengan un salario adecuado. Así que para que haya una reforma universitaria, que estoy muy de acuerdo que se debe democratizar en la mayor medida posible y que la política partidista no influya en la administración y las decisiones de una universidad, no la política pública del gobierno, sino la política partidista, pues definitivamente tiene que haber unos balances, porque la universidad es un centro de estudio, de discusiones, de tantas formas de ver diferentes situaciones, que definitivamente tiene que tener esa autonomía. Pero la universidad se tiene que atemperar a las realidades. Y los créditos, pues como te digo, si tiene mucho costo, siguen aumentando el crédito. Mira la diferencia. Yo hablaba ahorita que cuando yo estudié en Mayagüez, la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Mayagüez. Cuando yo comencé a estudiar hace unos añitos atrás, el crédito valía $5. Ay, no me diga. Y entonces recuerdo Eso fue hace mucho. ¿Ah? Eso fue hace mucho, entonces. Eso fue hace mucho. Si lo ponemos en décadas, no es mucho. Todo es relativo. Exacto. Tan cercano como el 2006 eran solamente $40. Pues mira, 2006, $40. Se ha triplicado el costo. 2024, 141. 157. 157. Entonces, con el agravante que como no tienen recursos, los recursos son menos, cada vez que se retira un profesor, siguen congelando las plazas. ¿Para qué?
para poder sobrevivir. Claro. Pero tú no puedes tener esa visión. Tú tienes que hacer una reforma y reestructuración. Tus recursos, ¿con qué tú puedes dar? ¿Por qué? Porque si no, a los estudiantes que están lo limita, como te está pasando a ti, que tú vas a hacer la matrícula y no consigues cómo matricularte. Así que la reforma universitaria y todos los aspectos que tienen que ver con la Universidad de Puerto Rico y las universidades privadas, porque en esta discusión también se tienen que insertar las universidades privadas, porque también las universidades privadas ofrecen una serie de currículos importantes para nuestro pueblo de Puerto Rico y adicionalmente tienen un impacto en nuestra economía. Así que en esta discusión tenemos que insertar a todas estas universidades, tantas las públicas y privadas, y todas tienen que hacer un ajuste basado en la realidad económica que se vive. ¿Y cómo usted democratizaría esas instituciones? Bueno, esas instituciones, lo primero que tú tendrías es que tú tendrías más participación de las estructuras internas. Eso es fundamental. Y ese balance y esa participación de las estructuras internas junto con las denominaciones que puede hacer un gobernador tiene que guardar un balance, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la visión sea principalmente del desarrollo de la universidad, más allá que el desarrollo de políticas partidistas, ¿verdad? Claro. Eso. Jiménez, usted fue alcalde que después del paso... Soy alcalde Usted todavía. es alcalde, disculpa. Sí. Que después del paso del huracán María, usted pudo restablecer súper bien el sistema eléctrico de su pueblo. Yo le hago esta pregunta y es que ¿cómo surgió la idea del Pepino Power y cómo le implementaría un cambio con relación a Luma? Mira, nosotros cuando pasó el huracán María en el 2017... Una de las cosas que ocasionó ese huracán, y todo el mundo lo sabe, fue una devastación total en Puerto Rico de la infraestructura, tanto carreteras, puentes, energía eléctrica y otras tantas cosas. Nosotros como alcalde, una de las cosas que tenemos presente es que el alcalde tiene que intervenir en favor de su gente, igual que el gobernador tienen que intervenir en favor de su pueblo. Claro. Cuando ve mal, ve peligro, ve riesgo, ve un abuso, el alcalde tiene que salir. Y nosotros, desde que comenzamos en el 2005, siempre hemos tenido presente eso. Cuando pasa el huracán, nosotros veíamos que no ocurría nada con la reparación del sistema eléctrico. Y en aquella ocasión recuerdo yo que llamé a Fortaleza para ver cómo nos enviaban los directivos de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque la comunicación era bien mala con los directivos de Energía Eléctrica, ¿verdad? ¿La sigue haciendo? Sí, la sigue siendo, pero en aquella ocasión no era muy diferente en ese sentido, ¿verdad? Ahora tenemos una comunicación con enlaces regionales, pero eso es otro tema. Claro. Y en aquella ocasión me enviaron 2 personas de la alta gerencia, 3 personas de la alta gerencia de la autoridad, junto con los directores del distrito que le llaman, el ingeniero de distrito, y nos reunimos en la oficina. Y yo les dije, mira, yo le quiero poner a la disposición de ustedes los equipos, empleados nuestros, todo lo que ustedes necesiten para empezar a trabajar el sistema de reparación del sistema eléctrico en San Sebastián. Y me dijeron, sí, cuente con eso. Y pues vamos a empezar en los sistemas de bombeo de agua, porque tú sabes que cuando se va la energía eléctrica, los sistemas de bombeo, la mayor parte del sistema de bombeo de Puerto Rico no tienen. No tienen, pues no hay agua ni entonces nosotros estábamos en todos los campos, pues tratando de mitigar eso. Y lo de agua, pues yo había puesto en una plataforma unos generadores, lo conectaba y prendía las bombas, le dábamos un día a una comunidad y otra a otra. Pero en aquella ocasión, cuando yo iba a los campos y veía a las personas mayores con depresiones, no se podían dar tratamientos, algunos de terapias respiratorias, otros necesitaban insulina y no podían tener la insulina porque no tenían refrigeración. La mayor parte sin plantas eléctricas, la mayor parte sin tener la capacidad para meterse en aquella fila. Yo no sé si se acuerdan ustedes, para buscar un poquito de gasolina. Sí. Y entonces cuando yo vi eso y veo que después de esa reunión no pasó nada, pues entonces decidí tomar control de la situación. Y cuando decidí tomar control de la situación en aquella ocasión, yo recuerdo que yo llamé a uno de los que trabajaba conmigo, que era el que cuando tú le decías, vamos a hacer esta misión, me decía, vamos para adelante, ¿verdad? Y recuerdo yo que la oficina mía salimos al balcón, yo dije, ven acá, fulano, mira, eso no puede ser tan difícil. Esos son unos postes, unos cables arriba y el pipote ese que le llaman transformador.
Eso no puede ser nada difícil. Que es bien difícil, porque después yo conocí que era bien difícil. Un poco más complicado. Sí, muy bien complicado y bien peligroso. Y me dice, ¿qué usted quiere hacer? No, vamos a reparar el sistema eléctrico en San Sebastián. Aquí yo no voy a esperar por nadie más. Y entonces empezamos a hacer una convocatoria. De personas para que nos ayudaran, de las personas retiradas de energía eléctrica, de las comunidades para que nos ayudaran a trabajar con el sistema eléctrico. Y entonces cuando empezamos a hacer la convocatoria, ¿sabe qué pasó? No llegó nadie. Wow. Y de caramba. Entonces le digo, pues búscame al director de personal, búscame ahí cuántas personas tenemos peritos electricistas. Y empezamos a buscar, yo creo que tenemos muchos, tenemos 3 nada más. Teníamos 3. Y entonces, pues, de momento, pues llegó un voluntario retirado de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y entonces, el que yo le dije, bueno, vamos a coger un curso. ¿Dónde lo van a coger? ¿Dónde se puede coger un curso aquí? En YouTube. En YouTube hay de todo. Y recuerdo que lo envié a Arecibo, porque no había señal en San Sebastián, y se fueron a Arecibo a ver el curso para tomar cómo. Yo vamos a empezar con la secundaria, que son las más sencillitas. Y empezaron a coger el curso con la secundaria, con ese voluntario que teníamos de energía eléctrica para los protocolos de seguridad. Nos fuimos a una comunidad. Y empezaron a arreglar la secundaria. Era una comunidad que eran como de 30 y pico de residentes, pero todas personas mayores. Y recuerdo yo que nos fuimos nosotros, siguieron trabajando. Yo fui a salir y no nos suban esto hasta que yo llegue. Si hay cualquier situación, yo soy el responsable. Claro. ¿Y qué pasó? Nosotros verificamos, van a subir. Y como te digo, yo tenía a esa persona que trabaja en la Autoridad de Energía Eléctrica porque es importante medidas de seguridad siempre. Claro. No puedes meterte hacia lo loco. Claro. Y entonces, cuando empezamos y tiramos el primer machete que le llaman, que es el fusible, lo tiramos y ¿qué pasó? ¡Pum! Explotó. Y yo digo, válgame, no decimos mucho válgame, ¿verdad? Válgame, ¿qué pasó? Y me dijo aquel que yo envié allá, no se preocupe, alcalde. Yo vi en YouTube que eso es que están pegando 2 cables en algún sitio. Y efectivamente nos fuimos él y yo en un cajito alumbrando y había una casa que estaban pegando 2 cables. Lo sacamos y tiramos otra vez y se hizo la luz. Yo me imagino que eso debe ser, y eso es alegría de esa comunidad al otro día. Eso se regó en todo San Sebastián. Brutal. Y empezaron a llegar voluntarios. Brutal. Eso es de, y perdón que lo interprete, eso es de alcalde. Pero ahora Javier Jiménez está haciendo un giro completamente de alcalde a gobernador. Y entonces, no tan solo hace un giro de alcalde a gobernador, sino que quiere hacer un giro de alcalde a gobernador con partidos diferentes. Y Javier Jiménez, como todo el mundo sabe, sale entonces... Cuéntame. No con partidos diferentes. Hay ideologías diferentes. Ok, pues con ideologías diferentes. Pero inscritos en partidos diferentes, ¿no? Son 2 partidos completamente diferentes. Ahora mismo usted está corriendo con Proyecto Dignidad y usted, ¿verdad? Fue alcalde entonces todos esos años con el partido PNP. Sí. Y entonces saliendo de ahí, yo pienso que, ¿verdad? Es una estructura política completamente nueva de Javier Jiménez. Tal vez Javier Jiménez dentro de él sigue teniendo los mismos valores, la misma moral, etcétera. Y por eso, ¿verdad? Tal vez es que usted hace el cambio. Pero yo estudié en la UPR y en la UPR, cuando hablan del Proyecto Dignidad, dicen, ese es el partido de los cristianos. Y entonces, cuando uno dice ese es el partido de los cristianos, es cerrarse a un nicho. Un nicho que, aunque en Puerto Rico pueda hacer un gran cambio, a mí me gustaría saber cómo Proyecto Dignidad y Javier Jiménez pudiera tener la estrategia política de poder no tan solo alcanzar el voto del cristiano, ¿verdad? Sabiendo que está comprometido también con muchos cristianos que están en los otros partidos. O sea, que entonces... Tras que me estoy cerrando tal vez a un nicho, o el pueblo pudiera pensar que el Proyecto Dignidad se cierra a un nicho, a mí me gustaría saber cómo entonces Proyecto Dignidad trata o va a buscar el voto de otro tipo de persona conservadora en Puerto Rico. Mira, el ser conservador no es sinónimo de ser de ninguna iglesia en particular, claro, ni doctrinas particulares. El ser conservador es mucho más amplio. Lo que pasa es que la mayor parte del cristiano ha interiorizado que los valores, principios y las aspiraciones que debemos tener los que profesan haber conocido al Señor se enmarcan muy grandemente en lo que es la filosofía del Proyecto Dignidad. El ser conservador, el concepto conservador, lo que se refiere es a muchos aspectos, pero aspectos principalmente en gobierno.
el aspecto conservador, la ideología o el pensamiento conservador, establece que los gobiernos deben ser un ente canalizador y no interventor directamente en todos los aspectos de tu vida, para que el ciudadano, en esa independencia que busca el pensamiento conservador, independencia del ser humano, el ser humano pueda lograr todas esas metas que tiene y esas aptitudes. Claro. Creemos en un gobierno más pequeño, ¿verdad? Y por eso uno de los planteamientos que hacemos nosotros, que cuando comencemos, nosotros vamos a hacer una reestructuración de todo el gobierno para maximizar los recursos Brutal. que tenemos. El gobierno tiene 33.300 millones en presupuesto, ¿verdad? Qué cantidad. Y tú lo ves que no hay chavo para nada, pero es falta de administración. Y la visión del conservador es que el gobierno nosotros debemos comenzar a hacer un gobierno menos costoso y más ágil. Porque si tú tienes propiedades por ahí que están vacías, escuelas, edificios de fomento, ¿por qué nosotros tenemos que pagar renta en muchos sitios cuando podemos utilizar eso? Claro. El pensamiento conservador piensa que nosotros tenemos que maximizar esos recursos. Claro. Igualmente, en la permisología, ¿por qué nosotros le hacemos la vida imposible a una persona que quiere establecer un negocio pidiéndole papeles? Si en un reglamento puede decir, tú cumples con 1, 2, 3, 4, 5 requisitos, o 6 o 7 requisitos, cumpliste, abre, notifica al gobierno, pero ya tú puedes comenzar tu vida como negocio. Igualmente, nosotros creemos también en una filosofía referente al respeto que debe haber del ser humano. Nosotros creemos en el derecho a la vida. Claro. Y el derecho a la vida desde que comienza hasta que termina. Porque el valor de la vida tú no lo puedes determinar por su etapa de desarrollo. Nosotros somos un ente continuo. Desde que comienzan esos 23 cromosomas de papá y los de mamá se unen, ahí empieza una vida diferente. Claro. Y yo oía los otros días en una entrevista que le hicieron a alguien filosofando de cuándo comenzaba la vida. ¿Y cuándo? Si eso es biología 00001, Claro. excepto que el maestro no lo haya renovado el contrato y no lo estén dando ya. Pero en biología 0001, la vida comienza ahí Claro. y termina cuando Dios llama a la O sea que el presencia. partido Proyecto Dignidad no es cristiano, es un partido No conservador. es religioso. Hay muchos cristianos. Es que yo creo que dentro de su política, y vamos a aclarar, yo soy cristiano, yo soy conservador, pero a mí me llama mucho la atención que cuando veo el Proyecto Dignidad exponiéndose, muchas veces empiezan tal vez con una oración, y a mí, a Rarian Oxillo, le parece perfecto porque yo soy cristiano y soy conservador, pero de igual forma me trae la duda de dónde vamos a sacar, de dónde el Proyecto Dignidad va a sacar votos, porque el que se está uniendo al Proyecto Dignidad, no podemos negar ni tapar el sol con la mano, la mayoría es cristiana, son personas cristianas al fin y al cabo. O sea, ¿verdad? Y cristianas lo envolvemos en todas las ideologías cristianas, desde los católicos hasta el más protestante, se encuentra entonces con el Proyecto de Dignidad tal vez en una urna. Pero ¿de dónde voy a sacar más votos? Necesito más votos para poder llegar y ganar la gobernación. Nosotros vamos a tener los votos de todas aquellas personas que crean que la dirección de Puerto Rico se tiene que cambiar. Si nosotros votamos por personas que ya han administrado a nivel de Puerto Rico, todos los recursos nuestros los llevaron a la quiebra. Si votamos por esas personas, nosotros nos vamos a exponer a que nuevamente ese pensamiento irresponsable nuevamente llegue. Igualmente, si tú votas por personas que tienen sus pensamientos de gobiernos socialistas. El gobierno socialista es un gobierno que restringe la libertad del ser humano y el pensamiento del ser humano porque cree mucho en las estructuras gubernamentales que estén regulando, distribuyendo, etcétera. Pues si tú votas por unas personas así, pues tiene ese. Si tú votas por Proyecto Dignidad, vas a votar por un grupo de personas cristianas. Hay cristianos y hay gente que no son cristianas. O su Proyecto Dignidad no es un requisito ser cristiano para ser parte del Proyecto Dignidad. Para nada. Su Proyecto Dignidad no es un partido cristiano. No, Proyecto Dignidad no es un partido religioso, pero escúchame, no es un proyecto ni religioso, ni un proyecto que es para promover el cristianismo, ni los musulmanes. Aquí se respeta la libertad del ser humano. Una de las cosas que nosotros profesamos es que el plan de vida tuya, aunque sea diferente del otro, nosotros tenemos que respetarlo, ¿verdad? Y dentro de todas las filosofías nuestras que establecemos es la libertad del ser humano. Claro. Y por eso es que creemos en gobiernos más pequeños. Dentro del Proyecto Dignidad, habemos muchos cristianos. ¿Cómo yo voy a negar, por ejemplo, yo personalmente, cómo yo voy a negar al que me dio la oportunidad de vivir? Nunca.
Claro. ¿Cómo yo voy a negar al que me da la oportunidad de ver todos los días tantos milagros en mi vida? Claro. Nunca lo voy a negar. Pero ese es Nunca. Javier Jiménez. Ese soy yo. Claro. Nunca. Y hay muchos como yo que piensan, y hay otros que están en Proyecto Dignidad, que creen en que un gobierno más pequeño, un gobierno que sea más ágil, y no cree, no es No son cristiano, cristianos. no son cristianos, y están en Proyecto Dignidad. Porque Proyecto Dignidad no es un partido para promover ninguna religión, ni es un partido para promover unas filosofías particulares de creencias religiosas o de vida, ¿verdad? Nosotros respetamos el plan de vida de todo el mundo. Ahora sí, nosotros promovemos el que se proteja a nuestros niños. No creemos en la ideología de género. Es un principio básico. ¿Y por qué no creemos en la ideología de género? Porque la ideología de género es un pensamiento donde su principal exposición es que niega la biología del ser humano desde pequeño y trata de sexualizar a nuestros niños. Claro. Ese es el pensamiento de la ideología. Cuando tú ves en la escuela vamos a implementar ideología de género, mucha gente se cree que es respeto entre hombres y mujeres. Eso lo promovemos todos. Y es una de las cosas que nosotros vamos a promover en nuestras escuelas. Los valores, el respeto a los fundamentos. Pero los niños, nosotros... No los toque. No me toquen los niños. No toquen los niños. Usted, cuando sea grande, si usted es gay o si usted es aquello o lo otro, ese es su derecho a escoger su plan de vida. ¿Quién soy yo para decirte a ti, cuando tú seas mayor, cómo tú vas a ser feliz? Claro. Igualmente, es lo propio. Ahora, los niños, la privacidad de la mujer, los valores fundamentales que nos deben a nosotros fortalecer para tener una convivencia adecuada, el respeto a escucharnos unos y a otros en la diferencia, y que el gobierno sea un gobierno que cueste menos, un gobierno que promueva la libre empresa, de forma tal, ustedes jóvenes que están visualizando de cómo ya ir creando su futuro, Claro. ustedes puedan ver que el gobierno sea una mano amiga, no que usted va a una agencia y pide papeles y papeles y papeles, y usted dice, ay no, a Janco me voy, o que no se desarrollen empleos, que usted pueda tener los recursos necesarios para comprar una vivienda, para, más allá de subsistir, que usted pueda disfrutar de la vida. Así que Proyecto Dignidad es el único partido que puede tener un cambio a nuestro pueblo de Puerto Rico. Yo le tengo una pregunta también, ¿verdad? Saliéndonos un poquito de esa línea. Es sobre la importancia de, obviamente, la educación. Entonces, ¿qué usted haría para reestructurar la infraestructura tan pobre que tiene la escuela y nuestro sistema de educación? Sabemos, por ejemplo, que pasó recientemente la Secretaría de Educación gastó $240,000, no es un secreto para nadie, en unos bultos. No solamente eso, tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Nuestro muy eficiente gobernador dijo en una conferencia de prensa, cuando le preguntaron qué le opinaba sobre los bultos, que los bultos eran para los estudiantes. O sea, ni siquiera estaba enterado de que esos bultos no son para los estudiantes, son para los maestros. Así que nosotros como jóvenes necesitamos de un líder que aporte y que sea efectivo y esté realmente comprometido con el sistema de educación. ¿Cuál es su plan entonces dentro del mismo? Mira, el sistema de educación en Puerto Rico, el presupuesto de este año es de $5,300 millones. Y el año pasado era 5,900 millones. Ese presupuesto cuando... Se lo fotutearon porque hace poco salieron fotos de unas escuelas que parecían escenas Exactamente, de un bombardeo. exactamente. ¿Por qué? Porque ese departamento está politizado. Ese departamento está sumamente politizado. Y una de las cosas que tenemos que hacer en ese departamento y en todas las agencias del gobierno es despolitización. Y empezamos hablando con tu pregunta ahorita. Sí. Sobre eso. Despolitización. Eso es lo primero, desintoxicar de la política el servicio público. Lo segundo que tenemos que hacer, descentralizar. ¿Por qué? Tú tienes un departamento de educación que está totalmente centralizado en cuanto a decisiones, distribución de presupuesto, currículo, toda la operación de la escuela. Cuando una escuela necesita un aire acondicionado, necesita cualquier material de escuela, empieza en ese proceso burocrático la región al departamento central, el departamento central para hacer la compra, la adquisición, y de ahí se pueden coger 4, 5, 6 meses el mejor de los tiempos. ¿Qué proponemos antes que tú? Para que siga añadiendo eso, descentralizar, pero estamos marcando la diferencia entre descentralizar y otra cosa es privatizar. Descentralizar. Una cosa y privatizar es otra, para que lo dejes claro. Porque... Sí, privatizar es otra cosa, privatizar es otra cosa, pero es descentralizar. Okay. Descentralizar, coger ese aparato que está en un lado, como decíamos en el barrio mío, es baratarlo y llevarlo a las comunidades donde la comunidad se va a empoderar de lo que es el sistema de educación y cuál va a ser las
meta las necesidades que tiene su comunidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de juntas escolares representativas de esa comunidad. Por ejemplo, en San Sebastián nosotros tenemos 10 escuelas. Pues en San Sebastián se puede crear una junta escolar representativa de la comunidad de San Sebastián, donde esté representado los que son los padres, esté representado la facultad, esté representado los estudiantes, esté representado el gobierno local y el gobierno municipal y cualquier otro ente que dentro de esa comunidad juegue un rol preponderante. Y esa junta de directores se le va a transferir el presupuesto para administrar, por ejemplo, y te doy el ejemplo de San Sebastián, esas 10 escuelas. Y esa junta de directores son los que van a tomar decisiones qué se necesita en esa escuela. ¿Cuándo se necesita? ¿Cómo va a atender esas necesidades? ¿Cómo evalúa a sus profesores, a sus maestros, a los conserjes, a los de comedores escolares? De forma tal que se empoderen las comunidades del sistema de educación. Y entonces, del sistema central, lo que tendrías que haber es una supervisión general del currículo que se establezca, ¿verdad? Y de cómo va el funcionamiento de todas esas entidades. Pero la única forma de nosotros poder maximizar el uso de esos fondos públicos y que las escuelas no sigan, como tú dices, en desastre, que tú ves muchas escuelas en desastre, es descentralizando y llevando el poder a la gente. De hecho, gracias por comentar eso, porque yo creo... Yo no soy conservador, ¿sabes? Yo no creo en gobierno pequeño, pero sí creo que debe estar descentralizado. Por ejemplo, democratización de las instituciones, como estamos en Luper y como usted comenta con el sistema público de educación. Claro. Pero cuando se habla de gobierno pequeño, yo normalmente pienso en privatización. Me gustaría saber si usted piensa privatizar algo, que sería, ¿verdad? Porque sé que usted quiere construir el gobierno algo más pequeño. ¿Cómo usted llevaría a cabo ese proceso, ¿verdad? Y cómo usted reestructuraría los servicios. Por ejemplo, nuestro sistema de salud que fue privatizado, no dio resultado esa privatización. Se hizo más pequeña. Se supone que y de hecho se supone que a través de la privatización se ha hecho más pequeña el gobierno, pero al revés. El presupuesto casi duplicó en salud. Que realmente no resolvió el problema, la privatización del sistema de salud. Esos elementos, ¿cómo usted los atacaría? Mira, el gobierno de Puerto Rico le cuesta al ciudadano alrededor de 20 mil millones de dólares. Sí. Alrededor de 20 mil millones le cuesta. Entre más grande es el gobierno, más costo tiene. Claro. Entre más regulaciones haya, entre más agencias haya, más costo tiene. ¿Quién paga eso? ¿Nosotros? Nosotros. El pueblo. Sí, pero yo lo pongo de esta manera. Ok, nosotros decimos, cuando se habla de la privatización, en particular, que una cosa, descentralización, otra, pero cuando se habla de la privatización, ponle que tú privatices la educación, por poner un nombre, ¿no? Es que privatización, sistema de salud, los sistemas de retiro, etcétera, etcétera. Nosotros decimos que estamos pagando impuestos, pero, por ejemplo, en un país europeo, esos impuestos te cubren a ti tu sistema de salud. Muchas veces van a cubrir tu retiro y van a cubrir otra serie de servicios. Cuando estamos en Puerto Rico, dices, estoy pagando menos impuestos, pero ¿realmente estás pagando menos impuestos? Realmente no. Estás pagando educación, estás pagando salud, estás pagando todas estas otras cosas, así que no les ya están más impuestos. Le ponen otro que nombre. En muchos países que son de corte socialista, el gobierno es quien te dice qué hacer, cómo hacerlo, dónde invertir, dónde no invertir, quién te va a dar este servicio, quién no te va a dar el otro. En los países que nosotros vemos desde el punto de vista conservador, que es un pensamiento de libertad del ser humano, el que elige todo eso es el ser humano. Nosotros no podemos ver al gobierno, en el caso nuestro, no lo vemos al gobierno como el papá que me tiene que decir qué voy a hacer aquí, qué voy a hacer allá, cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer. No, nosotros creemos firmemente en la libertad del ser humano para tú, pensar, desarrollar, crear, vivir y disfrutar. Claro. Eso, creemos, y dentro de toda esa libertad, como hablamos ahorita, tiene que haber el respeto a tu territorio. Ese respeto mutuo que tenemos que tener unos a otros para dentro de esa libertad poder vivir adecuadamente. Sí. Así que en el caso nuestro, la visión nuestra del gobierno, número uno es hacer una reingeniería de cómo se utilizan los recursos. Sí. Como dijo ahorita, lo de la renta. Otro de los planteamientos que hacemos, posiciones que se retiren las personas que no sean de primera necesidad, no congelarlas, sino eliminarlas.
Igualmente, uno de los planteamientos que estamos haciendo nosotros y vamos a estar estableciendo en nuestro gobierno es que todas las oficinas de auditoría interna tienen que responder a la Oficina del Contralor de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque cuando usted ven los informes de la Oficina del Contralor de Puerto Rico y las proyecciones de cuántos fondos públicos se pierden, son cantidades extraordinarias. Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es proteger esos recursos. Entre mayor eficiencia sea en la utilización de esos fondos públicos, menor es los costos que necesitamos nosotros, ¿verdad?, para seguir manteniendo un sistema caro con muchas contribuciones. La meta que debe ser nuestra como país, pues minimizar esa intervención y subsiguientemente bajar las contribuciones. Aquí se paga el IVU más caro de toda la nación americana, 11,5. Y adicionalmente al IVU se paga cuando usted echa gasolina, paga la crudita 1, la 2 y la 3. Y adicionalmente a eso, tiene que radicar contribución sobre el ingreso de sus ingresos. Y si va a hacer una gestión en el gobierno, tiene que sacar el comprobante el comprobante aquel, el comprobante de lo otro. Entonces se inventan los permisos que vencen. ¿Ustedes saben por qué se inventan que los permisos vencen? ¿Para qué? Cachín. Para cachín. ¿Por qué el gobierno quiere seguir creciendo y diciéndote qué hacer? Mira, el permiso único, yo no sé, quizás ustedes, no sé si lo han oído. El permiso único que usted saca un permiso de uso, por ejemplo, de estas facilidades. Y el gobierno le requiere que usted tiene que renovar eso anualmente o cada 3 años de acuerdo al comprobante que usted saca cuando lo renueva. Y entonces, usted no cambia nada de la utilización o del uso de esas facilidades, las mismas que cuando usted solicitó ese permiso. ¿Ustedes se creen que es lógico que si no cambió ninguno de los usos de esa propiedad, usted tenga que renovar eso? No. Eso no hace sentido. No. Entonces, te pone la carga, y como tú dices, te pone la carga en ese ciudadano porque necesitan más chavos para hacer aquello, para hacer lo otro. Para pagarle a los amigos. Y proveerles a los amigos. Miren, en educación estaba lo de los bultos. Y esa semana también salió de un contrato que dieron ahí a una persona que básicamente ni falta hacía ese contrato, $225,000. Entonces, cuando tú ves esa mala utilización de fondos, ¿qué te dice eso? Pues mira, que nosotros tenemos que fiscalizar más, tenemos que ser una administración de mayor excelencia, ¿verdad? Y eso es lo que buscamos. Y eso es la visión que tenemos en Proyecto Dignidad. Hacer un gobierno ágil, un gobierno que tú puedas desarrollar tus metas, tus aspiraciones, tus sueños, tu deseo de echar para adelante. Claro. Eso es lo que buscamos todos nosotros. Javier, usted que es CPA, ¿usted piensa que le lleva algún tipo de ventaja a sus contrincantes en cuestión de administración? Claro, ninguno ha administrado nada. Ya. Ninguno. Tú te buscas uno por uno. Jennifer Manuel. González. Ajá. Bueno, Vaya, Jesús vaya. Manuel. Jesús Manuel nunca ha administrado nada. Jennifer ha estado en altas ¿Y posiciones. los fondos federales ya no lo administran? No, ella no lo administra. No. Ella está en altas posiciones y puede influenciar en todas esas altas posiciones, pero de administración, de coger un presupuesto y administrarlo, no ha administrado nunca nada, porque siempre ha sido o comisionada residente y fue speaker de la Cámara, pero en la Cámara tienen una entidad que administra la Cámara. Y el otro Juan Dalmau, que tampoco ha administrado nunca nada. En el caso nuestro, nosotros somos CPA de profesión, ¿verdad? Y adicionalmente tuvimos 21 años practicando la contabilidad pública y llevamos 20 años de alcalde, así que tengo más de 40 años. Miren, usted, Javier Jiménez, estadista. Joan Rodríguez Bebe, independentista. Hay un reguero de estatus en Proyecto de Dignidad. Y yo creo que no. Bueno, yo creo que sí. De estatus hay diferentes visiones. Por eso, exacto. Pero, y entonces yo sí creo que, y esta es la narrativa, y con mucho respeto lo digo, pero esta es la narrativa de Proyecto de Dignidad, la narrativa del movimiento Victoria Ciudadano, en el que dicen, nada, no pasa nada, porque lo primero que vamos a resolver son los problemas de interior y luego entonces vamos con el estatus. Pero para luego lo dan de los PNP, para luego lo dan los populares. ¿Proyecto de Dignidad piensa trabajar en algún momento con el estatus de Puerto Rico o nos quedamos con el Estado Libre Asociado de los Populares? Pero usted siendo PNP, yo me imagino que eso le debe trabajar a usted un montón. Mira, yo fui PNP básicamente toda mi vida, hasta hace un año atrás. Y uno de los principios fundamentales por qué seguía y abrazaba esa institución fue porque buscaba la igualdad con nuestros conciudadanos en Estados Unidos. Para que haya una democracia plena, y ese es mi pensamiento particular,
Para que haya una democracia plena tiene que haber representatividad y derecho al voto. Y cuando tú tienes un Congreso que puede decidir lo que quiera con nosotros y nosotros no tener básicamente ninguna representación, o tú tienes un presidente que puede decidir ir a la guerra o hacer esto y lo otro, y tú no puedes ni votar por él, pues definitivamente eso para nada representa un sistema democrático. Y yo creo mucho en la democracia. Pero la realidad es que cuando tú analizas cuál ha sido la función del PNP en promover la estadidad, pues básicamente lo que ha hecho es alejarla. ¿Por qué? Ha hecho alejarla. Primero, celebra 3 plebiscitos de estadidad, los 3 se ganó la estadidad. El último gana la estadidad con el 52%. Adicionalmente tiene la oportunidad de escoger a 6 delegados congresionales. Adicionalmente el gobernador decía que era bien amigo del liderato demócrata, de Biden y todos ellos, porque estuvo 8 años en el Congreso. En el Congreso. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Y tú sabes por qué no va a pasar nada? Porque hasta que nosotros nos organicemos el país, hasta que nosotros no pongamos en pie este país, allá no van a querer un estado quebrado. Claro. No lo van a querer. Y la realidad, la visión también del gobierno federal sobre el gobierno de Puerto Rico es que es un gobierno corrupto. ¿Y tú crees que eso crea? El PNP tiene 57 años de existencia. Y yo te diría que hoy la estadidad está más lejos que nunca. Y si de algo yo me convencí, y me fui convenciendo durante este cuatrenio aún más todavía, fue que el PNP no le interesa nada a esta idea, la utiliza como un amuleto o un soñuelo De voto. cada 4 años para atraerla. ¿Y tú sabes para qué la trae? Para evitar que se discutan los problemas reales del país. Y entonces la buena fe de miles de puertorriqueños, tratar de volcarla en votos políticos partidistas. Y si nosotros queremos alguna vez tener un cambio, lo primero que tenemos que tener un país fuerte. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros, levantar este país. Lo levantamos. Sí. Y luego de que se levantó, Luego que lo levantamos. ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Eso- Estado Libre Asociado, independentista, o nos vamos para la estadidad allá a comer hamburgues. Lo próximo que tenemos que hacer es convocar el liderato del país que piense y represente diferentes estatus para reunirnos nosotros como puertorriqueños a discutir lo que vamos a hacer. Porque una de las cosas que tenemos que nosotros es garantizar que en ese proceso de descolonización, ¿verdad? O de consulta que queramos nosotros que sea vinculante, Claro. estén representadas todas las aspiraciones que tenga el pueblo de Puerto Rico en esa relación. Porque si tú dejas una afuera, pues entonces No es democrático. no es democrático, Claro. ¿verdad? Pues entonces una de las cosas que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo todos. Vamos a unirnos, vamos a Washington como pueblo, y eso ha pasado, eso ha ocurrido en el pasado. Pero nosotros como pueblo ir allí y empezar a solicitar un plebiscito vinculante, con las fórmulas definidas como ellos, el Congreso esté dispuesto a aceptarla, y nosotros como estemos dispuestos también a aceptarla. Y entonces ahí vamos a celebrar un plebiscito vinculante y con el respeto a todos. Yo en ese momento, pues ahí estaré Apoyando la estadidad. apoyando la estadidad. Yo estaré con usted. Y otros estarán apoyando la independencia, y otros la República Asociada, y otros pues el ELA, lo que fuera, el ELA, cada cual. Pero ahora es momento de todo el mundo, esas diferencias que tenemos, echarlas hacia un lado y poner todo el esfuerzo de estadista, independentista, estadista, pro libre asociación, ponernos de acuerdo para levantar nuestra patria, Puerto Rico, ¿verdad? Y una vez la levantemos, mira, nosotros vamos allá a nuestra nación a decirle, mira, necesitamos tal cosa. Muy bien. Pero tiene que, de lo contrario, no va a pasar nunca nada. Claro. Lo que van a seguir esa gente es denigrando un acuerdo, ¿verdad? Claro. Y una discusión seria, la denigran a una cosita sencillita. Claro. Y eso lo tenemos que hacer. Ahora bien, ¿por qué nosotros los jóvenes le debemos dar nuestro voto de confianza a Javier Jiménez? Porque si ustedes creen en la libertad y en el derecho a tener la oportunidad de desarrollar, como dijo ahorita, sus metas, aspiraciones, sus sueños, la única alternativa somos nosotros. La única visión que hay para desarrollar esa visión de gobierno es Proyecto Dignidad. Nosotros, más allá de ser un partido político, y por eso se llama Proyecto Dignidad, ¿verdad? Más allá de ser un partido político, es el sitio donde convergen todos los pensamientos,
de seres humanos que residimos en nuestra tierra para levantar el país. Esa es la visión fundamental, es uno. Y dentro de esa visión, como dije ahorita, el derecho a la libertad, el derecho al respeto, A la vida. el derecho a la vida, el cuidar a nuestros niños, lo fundamental que necesitamos nosotros para tener una convivencia adecuada. Y como te dije, como le digo a cada uno de ustedes, en el respeto de la diferencia. Nosotros tenemos que respetar la diferencia y respetar el plan de vida de cada cual. Pero tiene que haber una libertad que tú puedas, esos sueños tuyos y esas aspiraciones, tú puedas desarrollarlas y no tener sistemas que siguen, gastan y gastan y gastan. Y entonces como gastan tanto y si dame los chavos tuyos, dame los chavos tuyos. Te roban el tiempo. Te roban tu vida porque tienes que seguir pagándole contribuciones. Y te siguen diciendo, mira, pues puedes entrar aquí, pero no puedes entrar allá. Puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Va a hacer un negocio, me tienes que traer todo eso. Y cuando sea, yo te digo cuando lo comienza. Eso se va a acabar con nosotros. Eso se va a acabar. Brutal. Y la responsabilidad fiscal sobre todas las cosas. Porque eso que sucede en la universidad, como tú decías ahorita, que mira, se jubilan se retiran los profesores y no los sustituyen, pues no lo van a sustituir porque no tienen dinero. Pero entonces, ¿qué tiene que hacer la universidad? Hacer un pare, decir, ven acá, vamos a desarrollar una estructura que sea responsiva a las finanzas que tenemos. Y por esa misma línea, ¿verdad? Queremos hacerle una pregunta antes de concluir. Sabemos que para nosotros los jóvenes es bien importante el desarrollo del deporte. ¿Cómo lo trabajaría? ¿Cómo Javier Jiménez va a trabajar, ¿verdad? Si es electo gobernador de Puerto Rico, ¿cómo él trabajaría ese desarrollo? Como lo hice en San Sebastián. ¿Y cómo yo lo hice en San Sebastián? Cuando yo comencé como alcalde hace 20 años, en San Sebastián mayormente lo que se jugaba era béisbol, pequeñas ligas. Yo creo que la mayor parte de los pueblos era así. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros comenzamos a diversificar el deporte. Y entonces comenzamos estableciendo una escuela de voleibol en San Sebastián. Igualmente existía el deporte de boxeo, pero bien limitado. ¿Qué hicimos? Le pusimos unas buenas facilidades y entrenadores para que practicaran boxeo. ¿Y qué más hicimos? Pues también detectamos personas que eran líderes de la comunidad y que ofrecían servicios de deporte, ¿verdad? Voluntarios en diferentes disciplinas, y los contactamos con ellos. Por ejemplo, hay uno de judo, y nosotros hicimos un acuerdo donde nosotros le damos las facilidades y él da las clases. Con el de tenis, que no había en San Sebastián, nosotros hicimos las canchas y él da clases allí gratuitas. Igualmente hicimos de baloncesto, hicimos un pabellón para hacer ligas de baloncesto, y hay unos líderes comunitarios que hacemos nosotros. Nosotros le pagamos todo el costo de las ligas, de uniformes y costos operacionales, y le damos las facilidades y ellos ponen el personal. Así que, y así lo podemos ver en diferentes sitios. Igualmente, nosotros, una de las cosas que hicimos fue desarrollar, ¿verdad? Y solicitar que se desarrollara por educación una escuela especializada en deporte y bellas artes. Brutal. Y la pudimos conseguir, una escuela especializada en bellas artes y deporte. ¿Qué resultados tenemos? Que muchos de los jóvenes que se están graduando ahora están teniendo becas deportivas para poder seguir su grado. Excelente. Su grado. Entonces Y eso significa que el deporte es prioridad para Jiménez. el deporte es fundamental en la vida de todos nosotros. Ahora, si tú me preguntas por el Departamento de Recreación y Deporte Estatal, eso hay que, como dije ahorita, como decimos en el barrio mío, esbaratarlo. Porque tú no haces recreación y deporte en un escritorio, ni en oficina. Tú lo haces en la calle. Y esos 35, 37 millones, sacando los que hay que sacar los que se pagan de lo de las pensiones, pero el resto tiene que irse a las comunidades, ¿verdad? Y esos alcaldes, a través de los alcaldes, podemos desarrollar todo esto que hicimos en San Sebastián. Nosotros lo podemos hacer a nivel de Puerto Rico. El deporte es fundamental y el ejercicio es fundamental en la vida de todo ser humano. Igualmente, en nuestras escuelas, una de las cosas que vamos a estar estableciendo es un currículo de salud, y dentro de ese currículo de salud va combinado con maximizar el tiempo que se dedica a recreación y deporte. Así que eso es fundamental en la vida de los pueblos. Claro. Pues muchísimas gracias. Vamos a comenzar por ahí. Ha sido un conversatorio maravilloso. Queremos darle las gracias por el tiempo que se ha tomado para estar aquí con nosotros, y para todos los jóvenes y todas las personas que nos están viendo. Gracias por su labor, tanto con San Sebastián, y pues vamos a ver si entonces pronto como gobernador aquí en Puerto Rico. Así que de parte del equipo, ¿verdad? Un aplauso. Gracias. Vinimos con todas. Empezamos en enero, ¿verdad? Y yo espero que vayan a la primera entrevista,
aquí los productores de las primeras entrevistas allí, que me la hagan ustedes allí en Fortaleza. Sí. Oh. Así, esa es la actitud. bueno. Esa es la actitud. Allí los recuerden, cada uno tiene las limitaciones que se pone en su mente. Lo que usted puede lograr, eso es infinito. Todo está en ese deseo de luchar y de pelear por lo que ustedes creen. Así mismo Gracias. es. Así mismo Gracias. Así que muchas gracias a ustedes. de verdad. Gracias. A usted. Gracias. A todos los que nos están viendo, ya saben que los invitamos a que se suscriban, activen esa campana para que sigan consumiendo nuestro contenido y nos vemos entonces en una próxima ocasión.